Ok, ese va a ser el módulo complementario a la psicología de las lesiones. Este va a ser... Ahora sí vamos a entrar de lleno a psicología del alto rendimiento de los deportistas. Pero para entender el alto rendimiento necesitamos entender otra serie de factores muy importantes que van a condicionar bastante el rendimiento deportivo de los mismos deportistas. Como bien lo mencionaba en el otro módulo, si es que no lo han visto, están los factores situacionales y los personales. Entonces, en este momento vamos a ahondar más en esos factores situacionales y personales, porque nos vamos a dar cuenta que el alto rendimiento se trata de una presión añadida a la vida regular. Como bien lo decía Djokovic, la presión es un privilegio, pero no es la presión que una persona en su vida cotidiana va a sentir. ¿Por qué? Porque la presión que siente un deportista de alto rendimiento son diferentes dependiendo del tipo del deporte y porque nos vamos a dar cuenta que pues tiene que ver con la edad, los patrocinios, la nacionalidad, pues justamente tus ambiciones deportivas, pues tu ganancia monetaria tiene que ver con tu estatus de vida, tu calidad de vida que te quieres dar, etcétera. Porque si en dado caso un deportista de alto rendimiento tiene una lesión terminal, como lo puede ser una enfermedad del corazón, como lo vimos con Iker Casillas, y no tiene un plan de respaldo, pues claramente su vida se va a ver terminada. Y eso lo estamos viendo con deportistas de alto rendimiento que ganan una gran cantidad de dinero. Ahora, hay deportistas también de alto rendimiento que no ganan una suficiente cantidad de dinero como lo pensamos, como lo es los futbolistas. Eso también es algo que debemos de darnos cuenta, que hay deportistas muy buenos que ganan muy poco y deportistas muy buenos que ganan mucho. Y eso tiene que ver con justamente la atención que brinda cada deporte. Es decir, unos deportes pues están mucho más en la tele, como es el fútbol americano, el tenis, y otros pues que no sabemos casi nada de ellos. Entonces, pues justamente vamos a estar abordando todo ese tipo de variables, factores que van a influir bastante en el deportista. Y esta clase va a estar dividida en dos: la introducción, porque en una vamos a ver como los aspectos personales, y en el otro, pues vaya, la figura del entrenador deportivo y el rol de las competiciones deportivas, que ahí sí es más como de ese estrés, este privilegio del que habla Djokovic. Entonces, para comenzar, vamos a hablar sobre pues vaya, los factores personales y de los situacionales. Entonces, vamos a encontrar, primero que nada, la edad. La edad va a ser un factor sumamente determinante, porque nos vamos a dar cuenta que hay deportes que comienzas desde muy pequeño y hay deportes que puedes empezar pues tal vez a la mitad. Entonces, por ejemplo, la edad. Hay deportes como lo puede ser la gimnasia, que necesitas estar muy joven practicándolo, porque justamente en edades jóvenes pues eres más flexible, eres más, vaya, delgada, etcétera. Entonces te va a permitir hacer, vaya, más cosas que otras personas de mayor edad. Pero por ejemplo, hay deportistas que a los 30 años pues ya llegaron a su pico de rendimiento y a partir de ahí empiezan a bajar. Como lo puede ser en el caso del fútbol, la pelea, el americano, vaya, muchos deportes. Pero también hay deportes donde las edades se pueden extender bastante, como lo puede ser el golf. Entonces, justamente vamos a ver que la edad depende del tipo de deporte que estemos practicando. A edades tempranas, pues vamos a ver que hay poca remuneración económica, o más bien no la hay. Entonces puede ser muy bueno, puede estar ganando muchísimas competencias, pero no hay quien te pague. También, a muy temprana edad,
puedes estar experimentando emociones negativas. Pero bueno, también eso ya es un factor de la edad. Y esto, pues bien lo hablamos en el otro módulo, se pueden deber a muchísimas situaciones, como lo puede ser principalmente el estrés. Los 30 es una edad básicamente promedio, donde pues ya el físico y la mente ya están en su pico de rendimiento y ahí empieza la desescalada. Y como bien les mencionaba, la edad va a ser muy influida por el tipo de deporte que practiquemos. Como bien les decía, no es lo mismo que haya personas de edad adulta jugando al golf que, por ejemplo, un adulto mayor pues, jugando al fútbol. Y también lo mismo sucede con otro tipo de deportes. Por ejemplo, no es lo mismo que un niño, por ejemplo, de 10 años esté en Fórmula 3, Fórmula 1, a, por ejemplo, a un adolescente. Entonces, esto por un lado la edad. Ahora, ¿qué otro factor vemos aquí muy importante? La nacionalidad. Seguramente hemos escuchado de muchos países en donde pues no se le brinda la misma atención al deporte como nos gustaría. Bueno, claramente México es un ejemplo de ello, donde pues hay muchísimos deportistas, pero muy poco apoyo a ellos. De hecho, salió hace poco, que fueron las Olimpiadas de Tokio 2020, que me parece una chica de halterofilia, su cheque no tenía fondos. Entonces, ese tipo de situaciones vienen condicionando bastante cómo vamos a percibir el deporte, si vale la pena o no, y también si vale la pena o no representar al país, y también si vale la pena o no, pues moverme de país y pues cambiarme de nacionalidad. También vamos a ver que hay países en los que no producen ningún deportista, como lo fue Qatar en algún momento, y no tenían ningún deportista que practicara el deporte que iban a celebrar. Entonces, pues eso condiciona bastante el deporte. Entonces, por ejemplo, bien les mencionaba que pues debemos de adaptarnos. El deporte es un estilo de vida. En donde pues tenemos que cuidar la alimentación, el físico, la mente, y va a haber pues, países donde pues se procure más que en otros. Por ejemplo, aquí en México pues es un poco complicado a veces determinadas situaciones, pues nuestra comida tiende a ser grasosa, entre otras cosas, pero también pues los eventos estresantes como lo pueden ser pues procurarnos de algún asalto, entre otras cosas. Entonces, también, no sé si han visto que cuando viajan a otro país hay que adaptarnos a la cultura y al idioma. Esto en dado caso de que, por ejemplo, un deportista de México pase a ser contratado por un equipo europeo, entonces, o estadounidense o suramericano, pues tienes que adaptarte a la cultura y al idioma, en dado caso que pues se hable algún otro idioma. Bueno, Sudamérica pues habla español, pero por ejemplo Europa, que son distintos idiomas los que se hablan, pues va a haber también ahí un tema complejo, porque bueno, muchas veces, y aquí a experiencia personal, cuando yo me encontraba en Europa, si bien está padrísimo estar allá, hay un momento donde tú te sientes solo, porque pues no tienes a las mismas personas con las que creciste aquí, a tus familiares, pues vaya, ese apoyo. Entonces sí hay un momento donde te puedes llegar a sentir solo y es el deporte quien nos ayuda o no. Entonces puede que esa persona, por muy bien que se encuentre allá, quiera regresar. Ahora, también del tipo de deporte, vamos a darnos cuenta que
hay entrenadores que no son fijos. Es decir, que tenemos entrenadores internacionales. Esto sucede mucho en deportes de combate, donde pues el entrenador en jefe no puede viajar con su deportista. Entonces, pues hay otro entrenador de esa parte del mundo que lo va a estar coacheando ahí. Entonces, también va a haber una falta de adaptación a la competición. ¿A qué me refiero? Pues puede que yo esté en un clima, en un contexto donde estoy al nivel del mar y tengo que viajar a un país donde está a 2000 metros sobre el nivel del mar. Cosa que pues, sucede mucho en Fórmula 1, como con los ingenieros que tienen que adaptar el coche a una menor cantidad de oxígeno. Entonces, todo ese tipo de cosas vemos que están comprometidas alrededor del deportista. Ahora, hablemos sobre la motivación. Si bien la motivación nos habla de que hacia dónde dirijo mis esfuerzos, también habla sobre cómo administro yo mis recursos para conseguir ese esfuerzo. Por ejemplo, en karts o go-karts, los deportistas se tienen que pagar sus competiciones. Entonces, una persona que a lo mejor pertenece a una clase social baja, pues puede que le motive mucho el deporte, pero no va a poder tener una administración de recursos dada su condición socioeconómica. Y esta misma administración de recursos nos va a permitir a no conformarnos a ser perseverantes y superar obstáculos. Ahora, por otro lado, vamos a encontrar que hay deportistas que ya estén en alto rendimiento, pero a lo mejor no les interesa pues ser el gran deportista y a lo mejor pues ser un deportista de alto rendimiento promedio, o a lo mejor un deportista que nada más busca sobrevivir y ya está. Entonces vamos a encontrar pues vaya deportistas de muy alta ambición, media y los que nada más sobreviven. Esto también condiciona bastante cómo piensa el deportista, cómo percibe las cosas. Ahora, si bien hablamos de administración de recursos y cómo piensa el deportista, esto está condicionado por otra serie de factores, como lo son la disciplina y el sacrificio. Entonces, ¿a qué me refiero con disciplina y sacrificio? Pues bueno, hay personas a las que no les gusta estar dando sus sábados para ir a competir o a entrenar. Entonces, eso nos habla de horarios. Hay personas a las que les gusta entrenar muy temprano en la mañana y hay otras personas que no, prefieren entrenar a otra hora del día que no sea tan temprano, que no les requiera tanta disciplina. Ahora también hablamos de una dieta estricta, de descansos, de prevenir y cuidar lesiones. De viajes, de renunciar a actividades que nos encantan. Por ejemplo, hay una serie
en Amazon Prime. No, es de una chica que juega pádel, me parece, en España. Y su entrenador en algún momento le dice, ¿quieres ser una persona normal? Ahora, no tiene nada de malo ser normal. Solamente que, pues te habla mucho de, pues, que una persona que practica deporte de alto rendimiento va a tener que sortearse todo esto que a lo mejor una persona que en su vida regular no quiere hacer. Y no está mal. Eso también tenemos de aprender a diferenciar. Que una persona no quiera tener tanta disciplina en una actividad física o en el deporte, vaya, no está mal y no debemos de juzgarla por ello. Entonces, esto pues nos habla que hay que adaptarnos a diferentes entornos y situaciones del deporte. Por otro lado, vamos a encontrar que hay diferentes emociones. El deporte es una actividad donde las emociones es como una montaña rusa. Un día estás abajo, otro día estás muy arriba, otro día estás a la mitad, otro día estás pues justamente hasta abajo y nuevamente hasta arriba. Hay un video de Shaquille O'Neal que habla sobre cuando él ganó, me parece, su primer millón y lo que pasó. En ese momento él estaba aquí arriba. Se fue a comprar, me parece que 3 Mercedes. Uno para él, uno para su papá, uno para su mamá. Y su asesor financiero le dijo, Shaq, si tú no cuidas tus finanzas cuando te esté yendo muy bien, el día que estés muy mal o ya no estés en el deporte, te vas a arrepentir de ello. Entonces, el deporte no solamente se trata de ver qué sucede aquí abajo, sino también ver qué sucede aquí arriba. Entonces, nos vamos a encontrar que es un deporte de emociones intensas y que hay que aprender a regular para que no nos suceda esa. Cuando nos vaya muy bien, no despilfarremos el dinero, y cuando nos vaya mal, no nos desmotivemos al punto de querer dejar el deporte de manera injustificada. Entonces, cuando hablamos de regular, ¿a qué me refiero? Pues bueno, nos vamos a dar cuenta que cuando tratamos de regular una emoción, nos vamos a encontrar diferentes aspectos de ella aquí en el deporte, de las cuales vamos a encontrar imágenes mentales, sensaciones, lo que fue y lo que es, éxitos, fracasos, expectativas, y otras emociones involucradas en este camino que nos vamos a ir dando cuenta de cuando un deportista dice, ¿sabes qué? Me siento fatal, como cuando se lesionan. ¿Ok? Entonces, ahora, pasemos a hablar sobre ya algo que está fuera de nosotros, como lo es las evaluaciones en el deporte. ¿A qué me refiero con evaluaciones? Pues bueno, es salir justamente al entrenamiento, a la competición y ser juzgado por tus compañeros, tus familiares, tu entrenador, etc. ¿Por qué? ¿Por qué la evaluación podemos decir que no te importe lo que digan los demás? Ese es un tema muy importante, porque solamente, recuerden, en psicología solamente podemos ser a través de los ojos del otro. ¿A qué me refiero? Si yo no me relaciono con alguien, ¿cómo me puedo atribuir un adjetivo? Por ejemplo, soy honesto, pero ¿honesto con quién? ¿U honesto con qué? ¿Quién me va a otorgar ese valor de honesto?
Por ejemplo, soy disciplinado, pero disciplinado ¿para qué? ¿Con quién? Podemos decir, no, pues contigo mismo. Sí, pero entonces, ¿quién te va a catalogar así? O sea, tú mismo. No sé si me estoy dando a entender. Es un poco complicado de comprender esto porque puede que yo me perciba como disciplinado, pero otra persona va a decir, no, este cuate está loco. Entonces, hay que, justamente, es ese tipo de situaciones. Porque nos importa la opinión ajena. Nos va a dar un feedback muy importante en dos sentidos. En el sentido de cómo actuamos y nuestro rendimiento. Es decir, que podemos ser muy, muy malos, pero ganamos. O podemos ser muy buenos, pero somos tercos, arrogantes, etcétera, y nuestro rendimiento es muy bueno. Habla sobre qué valores nos funcionan y qué valores tal vez no son tan aceptados para la sociedad. Entonces, vamos a hablar de quiénes nos evalúan y se van a dar cuenta que hay más personas involucradas de lo que uno piensa. Entonces, claramente primero están los espectadores, los jueces, los árbitros, los patrocinadores, las redes sociales, los directivos, los compañeros, el entrenador, familiares, y uno mismo. Entonces, ¿se dan cuenta? Imagínense tenerse que someter a todas estas personas que nos están juzgando todo el tiempo. Y a ver, la cantidad de personas varía de acuerdo a la competición. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personas, porque por ejemplo en espectadores pueden ser millones, que nos están juzgando. Entonces, ¿qué nos habla esto? ¿Qué nos dice esta evaluación? Que hay que aprender a vivir siendo juzgados. Suena un poco difícil de escuchar y algo triste a su vez, pero tenemos que como deportistas aprender a hacerlo. Hablemos ahora sobre los patrocinios. Sí, es una persona que nos evalúa. Claramente, los más mediáticos dan más dinero. Hay profesionales que tienen salario fijo y hay otros que únicamente tienen una beca.
también va a haber patrocinadores que nos digan, pues, ¿cuándo te vas a retirar? Y a lo mejor cuando ya estemos llegando al final de nuestros días, digan, no, yo a este cote ya no lo quiero patrocinar porque a lo mejor no me conviene. Entonces la retirada deportiva es otro tema ahí a tratar. Porque no solamente se ve comprometido en nuestro rendimiento, sino también los patrocinios. Ya no tengo la misma remuneración económica que solía tener antes. Entonces, ¿se dan cuenta cómo un deportista a lo mejor dice, no, pues yo solamente quiero practicar deporte y llegar al más alto rendimiento de todo? Pero, vaya, hay muchísimas cosas implicadas que como persona que practica deporte debemos de tener en cuenta. O persona que rodea al deportista, porque justamente vean, o sea, todo este tipo de cosas condicionan bastante el rendimiento deportivo. Ahora, como bien les decía, vamos a ponerlo aquí. La presión. Todo esto que estamos viendo genera estrés. La presión es estrés con esteroides, con características especiales. Entonces va a haber situaciones trascendentes. Les comento, una final de alguna competición importante. Por ejemplo, el sábado perdió Brandon Moreno en su primera defensa del título de la UFC. Eso pues te habla de una situación trascendente de que a lo mejor no pudo tan siquiera tener una defensa. No estoy diciendo que sea malo, pues más bien eso claramente también va a condicionar bastante de tal vez frustración de, vaya, o sea, no pueden ni defender una. Entonces hay que estar evaluando al mismo deportista. Porque también es lo que les mencionaba, eso de, che, no puede defender ni una. Habla de obligaciones impuestas por alguien más, tal vez por el mismo entrenador que le dijera, oye, tienes que defender al menos una vez el título para ser un gran campeón de la UFC. Y también va a haber autoimpuestas. Y por último, va a haber preocupación por el resultado, es decir, por el no rendir. ¿Ok? Entonces, esta es la presión de la que habla Djokovic. Ese estrés con esteroides que diferencia al deportista de alto rendimiento con una persona de la vida cotidiana. Que nuevamente les repito, no está mal. Ahora, voy a ir borrando algunas cosas para ir escribiendo. Antes que nada, le voy a tomar una foto. Así se ve bien para que ustedes mismos puedan ahí apreciarlo. Y ya lo voy a ir borrando. Ahora vamos a hablar sobre la adversidad al fracaso y el fracaso. Ahora, no sé si se han dado cuenta o a ustedes les ha pasado, que a lo mejor en algún momento de sus vidas dicen, no, es que últimamente veo que no estoy dando ni una, no doy ni una, y pasan por un periodo de mala suerte. Eso vamos a hablar.
Entonces, ¿qué condiciona el fracaso o la adversidad? Malos resultados, bajo rendimiento deportivo, lesiones, cansancio, decisiones del entrenador que nos afectan y exceso de presión, contratiempos deportivos, y problemas ajenos. Todo esto va a afectar al estado de ánimo. Entonces, la adversidad, malos resultados. Cuando bien lo decía, tal vez no estoy dando ni una, y me meten gol, pierdo alguna competición, me marcan algún punto, etc. Bajo rendimiento, pues se va a ir viendo pues en el mismo proceso. Las lesiones, el estrés, el cansancio de decir, ay, hoy no tengo ganas de levantarme para ir a entrenar o ir al partido, etc. Decisiones del entrenador, por ejemplo, en deportes de equipo se va a ver muy marcado en el sentido de tú eres el titular y te pasen a la banca, o estás dentro de un partido y te saquen. Todo eso, exceso de presión, esa necesidad de ya, la siguiente la tengo que hacer, la siguiente la tengo que hacer, la siguiente la tengo que hacer, en lugar de ayudarnos de esos pensamientos de ya, la siguiente que viene la hago. No, nos genera presión, por lo tanto estrés, y condiciona bastante nuestro rendimiento. Ojo, que hay personas que a lo mejor les funciona, pero son raros los casos que al menos yo me he encontrado. Contratiempos deportivos, tal vez una pelea en las gradas puede suceder. Por ejemplo, los papás cuando son deportistas muy jóvenes meten muchísima presión a los deportistas, diciéndoles no, dándoles instrucciones cruzadas con las mismas del entrenador. Y hay inclusive padres que se llegan a pelear en competencias por sus hijos. Y hubo problemas varios como lo pueden ser, como bien les decía, el tráfico, etc. Ahora, va a condicionar bastante el estado de ánimo, y el estado de ánimo es un gran factor que condiciona nuestro rendimiento actual en el entrenamiento o en la competición. Entonces, si bien no puedo tal vez decirle, o sea, controlar la parte de que mis padres estén todo el rato dándome instrucciones cruzadas con el entrenador, o por ejemplo que el árbitro me haya marcado una falta cuando no lo era. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me voy a centrar en lo que depende de mí mismo. ¿Y cómo me centro en en mí mismo? ¿Qué se les ocurre? En establecernos objetivos. Esto en módulos más adelante vamos a darnos cuenta cómo podemos establecernos objetivos controlados. En mi entrenamiento, por ejemplo, hay deportistas que les cuesta poner muchísima atención en los entrenamientos y por lo tanto condiciona bastante su rendimiento en competiciones deportivas.
y en mejorar cada día. Por ejemplo, ¿qué puedo mejorar? Mi alimentación, cómo me relaciono con los demás, mi descanso, mis hábitos mentales, como lo puede ser la lectura, entre otras cosas. Todo ese tipo de cosas podemos ir mejorando para nosotros también como deportista mejorar, pero más allá de eso como persona. Ahora, si bien hablo de centrarme en lo que depende de mí mismo, también es muy importante tomar los fracasos como algo que no es personal. Entonces, aquí es muy importante que el deportista no los interpreta como personal. ¿A qué me refiero? Pues que si pierdo bastante, pues soy malo para el deporte, ¿no? Entonces, ¿eso en qué afecta? El que yo me diga, uff, soy malísimo, no hay ni una, y que tus compañeros también te digan, no, es que tú eres muy malo, no das ni una, eres el peor, etc. Más allá de hablando del deporte, nos va a afectar de manera personal. Y nos afecta en la autoestima, en la autoconfianza y en el autoconcepto de nosotros mismos. Por eso es muy importante centrarnos en lo que depende de nosotros mismos. Porque si lo tomamos y lo interpretamos como algo negativo, esto nos va a cobrar factura. Ok, entonces, ahora, hablemos sobre el éxito. Entonces, cuando estamos teniendo muchísimos éxitos, ganamos competición tras competición, ahora lo que hay que cuidar es el exceso de confianza y relajación. Por ejemplo, estoy en este momento con un deportista de combate que ya compite a muy alto nivel internacionalmente y yo siento que se relaja demasiado. ¿En qué sentido? Si bien yo le hago los análisis de sus rivales, él no hace su propio análisis del rival. Entonces, van a ver que hay determinadas actividades del alto rendimiento que uno tiene que hacer que si no las haces te pueden resultar contraproducentes. En este caso, pues el exceso de relajación de lo voy a vencer o tal cosa y no observar mi análisis, no hacer yo mi análisis, no observar el análisis de mis entrenadores, pues va a condicionar bastante nuestros éxitos deportivos y en ese caso pues va a cortar pues nuestra racha. Ahora, cuando estamos teniendo muchísimos éxitos, pues tal vez haya un punto donde nos aburramos y no haya más objetivos que nos parezcan desafiantes. También no sé si han escuchado que hay mucha soledad en la cima del éxito porque hay muchas personas interesadas. Y hablamos de que también uno se puede poner expectativas muy altas. Por ejemplo, hablando en mi situación personal,
Cuando yo estaba en el Madrid, pues dije, ay, ya llegué a la cima, ¿y qué sigue después de aquí? Yo ya estaba en ese momento de, pues ya no tengo más objetivos desafiantes. Me puse expectativas altas, pero nunca creí que podría superarlas. Y en el momento en el que me dicen, ¿sabes qué? Pues ya no podemos contar con tu persona, es decir, cuando me despiden, pues me sentí solo, tal vez frustrado, enojado porque yo mismo me mencioné, pues es que, ¿a qué más apunto? Y ese tipo de situaciones donde nos ponemos expectativas muy altas y yo no la vi venir, que a lo mejor no, ya no iban a poder contar con mi persona, claramente pues viene la frustración. Entonces hay que también aprender a lidiar de que, ok, me puede ir muy bien en un ideal, me puede ir bien en una situación realista y me puede ir mal en una situación pues ya más de emergencia. Siempre hay que tener mucho cuidado con nuestras expectativas y objetivos para que no nos genere frustración, enojo y tengamos planes de contingencia en dado caso. Ahora, vamos a hablar de la vulnerabilidad psicológica. Lo que hay que cuidar para ser fuertes mentalmente. Entonces, como ya bien les mencionaba sobre todos los aspectos anteriores, eso va a determinar bastante nuestra vulnerabilidad psicológica o nuestra fortaleza mental. Entonces, debemos de cuidarnos del sobreesfuerzo mental y físico, de nuestro estilo de vida. Como bien les decía en un ejemplo ya atrás, Shaquille O'Neal cuando se compró sus 3 Mercedes. Regular la evaluación social, cómo nos sentimos ante ella. Por ejemplo, hay un podcastero que se llama Roberto Martínez, que él dice, yo para no tener nada que ver con la evaluación social de expectantes o de personas que ven el podcast, no leo las críticas, solamente veo los números en YouTube. El sacrificio que debemos de hacer como deportistas y por lo tanto la renuncia, la presión, los altibajos, la incertidumbre. Ahora con el COVID que se aplazaron las competencias y por ejemplo la más importante que son los Juegos Olímpicos, muchos deportistas ya se iban a retirar en los Juegos Olímpicos del 2020. ¿Qué es lo que implica que se atrasen un año o un año y medio? Que tal vez el físico ya no va a ser lo mismo, que uno ya tal vez esté cansado del deporte y por lo tanto ya había hecho su máximo esfuerzo para ese momento y condicione bastante qué va a pasar después. El impacto emocional y mental y la adversidad. Tener siempre presente que no siempre vamos a ganar. En el deporte siempre va a haber pues un ganador y un perdedor. Porque si no nos cuidamos de todo esto, nos puede llegar a generar algún trastorno mental. ¿Cómo lo pueden ser muy presentes en los deportes? La ansiedad, depresión, trastornos alimenticios y obsesivos. Hay que cuidarnos bastante, hay que cuidar al deportista
de, de los trastornos mentales. Porque puede que alguno de nosotros y el tipo de deporte lo fomente. ¿Ok? Entonces, eso fue todo por este módulo de esta clase del día de hoy. Esos son todos los aspectos que debemos de cuidar como deportista, como entrenador, como psicólogo, como persona que está fuera del deporte, ya sea árbitro, porque también los árbitros sufren de todo esto. Y a ellos hay cosas que todavía hay que sumarles. Entonces, esto me parece muy importante a tener en cuenta siempre que vamos a hacer una intervención con algún deportista, como bien les decía, como entrenador, psicólogo, fisioterapeuta, etcétera, porque va a condicionar bastante el rendimiento de la misma persona. E igual con nosotros como profesionales hay que estar sorteando todo esto porque también nos cobra factura. ¿Okay? Entonces, eso fue todo por el día de hoy. Nos quedamos pendientes para la siguiente clase, tanto de introducción a la psicología del alto rendimiento, que hace falta otra clase complementaria. Esto bien lo hablamos del deportista, ahora vamos a hablar del contexto del deportista, que es todavía un poco más específicamente del entrenador, que es una figura sumamente vital en el deportista y que condiciona bastante su rendimiento. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Como anécdota personal sobre esta situación, estoy tratando de recordar alguna. Sí, ya recordé alguna. Por ejemplo, aquí no lo vemos presente, pero sí hay que tener mucho cuidado con los deportistas de alto rendimiento y sobre todo en adolescencia. Las novias, los novios, porque cuando estamos mal con ellos, como que termina afectando nuestro rendimiento deportivo, y el relacionarnos con una persona es vital para nosotros como personas, vaya. Y cuando no están sucediendo las cosas como queremos que sucedan, pues sí, claramente nos vamos a ver afectados. Ahora, un deportista de alto rendimiento, como bien lo mencionaba antes de que borrara varias cosas de ello, pues tiene que renunciar a varias cosas, y dentro de esas renuncias pues está el tiempo para actividades que le generan placer, a reuniones familiares, reuniones con amigos, porque pues bueno, las reuniones con amigos por lo general son viernes, sábado, y las competencias deportivas también son viernes y sábado, y también no hay que dormirse tan tarde, y etcétera, etcétera, etcétera. Y tal vez pues el dedicarle tiempo a una persona como lo es tan importante una novia, alguna pareja, claramente puede llegar en algún momento a empalmarse con los entrenamientos deportivos. Entonces hay que estar lidiando con esas situaciones. Son más comunes de lo que uno cree. Por ejemplo, hay un chico yo no trabajé con él, me comentaron que estaba en Fórmula 3, no, Fórmula 2, que ya habían invertido millones en esa persona, me parece, no les puedo decir la cantidad, pero sí les puedo decir que más de 5 millones de pesos en esa persona, y dejó el deporte por un noviazgo. No en el sentido bueno, que pues al final decidió relacionarse con esa persona y casarse con ella, sino que más bien lo destruyó emocionalmente, y ya no pudo seguir cultivando los éxitos que lo estaba haciendo con regularidad. Entonces, como pueden ver, no solamente afecta al deportista, sino también afecta a los patrocinios, que pues es otro factor que pues gira en torno al deportista, que tiene, pues es una obligación impuesta por alguien externo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. La presión de la que hablaba Djokovic es presión con esteroides. Es estrés con esteroides, de la cual hay que cuidar a todos nuestros deportistas, ¿ok? Entonces, espero que les haya sido de mucha utilidad el saber pues todo lo que gira en torno al deportista, todo lo que gira en torno a ustedes como equipo técnico o personas ajenas que quieren pues vaya a conocer un poco más de todo esto. Y bueno, nos vemos la siguiente semana para otra clase,
y sobre todo cuiden a sus deportistas de los trastornos mentales, que son más comunes de lo que uno piensa. Lo vamos a abordar más en otros módulos más adelante, pero es igualmente importante. Hasta luego.